Vamos a ver cómo se deriva una función de tipo trascendente. Pero antes de comenzar el tema, vamos a ver quiénes son las funciones trascendentes. Las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales y las funciones inversas son conocidas como funciones trascendentales o funciones trascendentes. Toda función trascendente posee un argumento. ¿Qué es el argumento? Aquello que hace válida a la función. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos la función seno de 8x más 1, el argumento de esta función sería todo esto que está encerrado dentro del paréntesis. Es decir, su argumento sería 8x más 1. La función seno, por tanto, tendría en este momento el argumento de 8x más 1. Por ejemplo, tenemos el coseno de 2x cuadrada menos 3x. El argumento de la función arco coseno o coseno a la menos 1 sería 2x cuadrada menos 3x, es decir, todo esto que hace válida a la función trigonométrica. Tenemos ahora una función tangente de la secante de 4x. Aquí hay dos argumentos. El primer argumento es el de la función tangente, que sería la secante de 4x. Todo esto es el argumento de la tangente. Pero a su vez, la secante posee un argumento, que sería 4x. ¿Qué estamos queriendo decir? Que un argumento puede ser una función de tipo algebraica o también puede ser una función de tipo trigonométrica, como es este el caso. Un último ejemplo del argumento. Tenemos la tangente de la raíz cuadrada de x cúbica más 2x. ¿Quién es el argumento? El argumento sería todo lo que está dentro del radical, pero incluyendo el radical. Es decir, que el argumento de la tangente sería x cúbica más 2x. El argumento de una función yo lo puedo nombrar como u. Entonces, si nosotros tenemos la función seno de 8x más 1, diríamos que todo su argumento sería mi u. En este otro caso, el argumento u sería 2x cuadrada menos 3x. Y el argumento de esta tangente sería la raíz cuadrada de x cúbica más 2x. Y en este otro caso, el argumento de la tangente sería la secante de 4x. Y para derivar tendríamos que identificar el argumento de la secante, que sería 4x. Continuamos. Veamos un ejemplo. Si y es igual al seno de 8x, el argumento de la función seno sería 8x. Voy a derivar la función. De su formulario, sabemos que la derivada en función de x del seno de u dice que es igual al coseno de u derivada de u en función de x. Entonces, voy a derivar a y y voy a poner derivada de y en función de x. Es igual a la derivada del seno. ¿Pero quién es la derivada del seno? Es el coseno. Dice por el argumento, y el argumento es 8x. Pero también dice que voy a derivar su argumento, es decir, voy a derivar a 8x. Al derivar esta función nos va a quedar que es la derivada de 8x, que es 8 que multiplica al coseno de 8x. Algo que también tenemos que tener presente es que el argumento de una función que es derivada jamás puede ser modificado. Es decir, yo no puedo quitarle el argumento a una función trascendente, ni tampoco lo puedo modificar. Por si alguien estaba pensando en por qué no multiplicamos a 8 por 8x, no se puede, porque entonces estaríamos cambiando el argumento de la función. Veamos otro ejemplo. Dice y es igual al coseno de x cúbica. Si elegimos al argumento, el argumento de la función sería x cúbica, es decir, lo que está enfrente de la función trascendente. Ese sería mi u, es decir, el argumento de x cúbica sería u igual a x cúbica. Voy a derivar a esta función. Para ello vamos a utilizar la fórmula que tenemos en nuestro formulario que dice la derivada en función de x del coseno de u, dice que es igual a menos el seno de u por la derivada de u en función de x.
Entonces, la derivada de y sería igual a menos la función seno del argumento, pero el argumento dijimos que era x cúbica, ¿sí? Por la derivada del argumento, y la derivada de él es 3x cuadrada. Este es el argumento de la función trascendente y esta fue su derivada. No puedo multiplicar x cúbica con 3x cuadrada. Entonces, pero sí lo puedo multiplicar con este 1 que está aquí. Y entonces la derivada de la función me quedaría menos 3x cuadrada por el seno de x cúbica. Vamos a ver un tercer ejemplo. Tenemos la función y igual a la tangente de x cuadrada más 3x menos 2. Elegimos el argumento de la función como u, y el argumento es todo esto que está dentro del paréntesis. Por tanto, x cuadrada más 3x menos 2 sería mi u. Para derivar la función tangente, la derivada de la función tangente es secante cuadrada de u por la derivada de u. Entonces tendríamos secante cuadrada del argumento que es x cuadrada más 3x menos 2 por la derivada del argumento que sería derivada de esta función. Al momento de derivarlo nos quedaría que es 2x más 3. Repito, esto no lo puedo multiplicar con esta parte porque x cuadrada más 3x menos 2 representan el argumento de la función secante. Entonces, aquí hay un 1, multiplicamos este 1 con esta función y nos queda que la derivada de la tangente de x cuadrada más 3x menos 2 es 2x más 3 que multiplica a la secante cuadrada de x cuadrada más 3x menos 2. Veamos el siguiente ejemplo. Tangente de la raíz de 7x. Elegimos a u, es decir, elegimos al argumento. Y el argumento sería la raíz de 7x. ¿Ok? Entonces, ahora elegimos la fórmula de la tangente. Y la derivada de la tangente, la derivada de la cotangente de u dice que es igual a menos la cosecante cuadrada de u por la derivada de su argumento. Entonces tendríamos que la derivada de esta función sería igual a menos la derivada de la cotangente que dijimos que era menos la cosecante cuadrada del argumento que sería la raíz cuadrada de 7x por la derivada de lo que tenemos como argumento, es decir, de 7x, la raíz de 7x. Para poder derivar 7x tendríamos que expresarlo con exponente fraccionario. Entonces tendríamos 7x elevado a la 1 medio. Si te das cuenta, esta función aplica para la regla de la cadena. Entonces tendríamos que y' sería igual a menos la cosecante cuadrada de la raíz de 7x que multiplica a el exponente, que es 1 medio, por 7x elevado a la 1 medio menos 1, que nos quedaría menos 1 medio, por la derivada de lo que está allá adentro, es decir, la derivada de 7x. Haciendo la multiplicación, la derivada de 7x es 7. 7 que multiplica a 1 medio, nos quedaría 7 sobre 2 por la raíz de 7x. Porque es aquí abajo el de raíz de 7x, porque este exponente nos quedó de tipo negativo. Y entonces tendríamos que la derivada de la función cotangente raíz de 7x es igual a menos 7 sobre 2 raíces de 7x por la cosecante cuadrada de 7x.